Los autores de los restos que tenemos en imagen vivieron y murieron hace 4000 años en la zona de Olivenza, ciudad actualmente enclavada 24 kilómetros al sur de Badajoz capital. La cultura megalítica, una de las últimas etapas de la prehistoria, se desarrolló por estas tierras próximas al Guadiana. Fincas de Montenuevo, Doña María, Valdequinteros. No lejos de estos parajes, doña Margarita Navarrete encontró vestigios de la época romana. Restos de aquellos legionarios que cambiaron un día la espada por el arado, la guerra por la paz. En estas aguas del Ribum Olivenciae fijaba el obispado de Badajoz los límites de su diócesis el año 1255. Eso significa que en tal fecha debía existir ya un poblado, probablemente de origen mozárabe. El rey de León, Alfonso IX, cedió las tierras de Olivenza a los templarios, quienes añadieron a la oliva mozárabe el sufijo entia, típicamente provenzal. Aunque la ocupación templaria de Olivenza duró solo medio siglo, su huella es aún patente hoy día en costumbres como el fuero del bailío y nombres de lugar como la Sierra de Alor. Olivenza entró en la corona de Portugal al firmar Fernando IV de Castilla y el portugués Don Dinís el Tratado de Alcañices en 1297. Nueve años después se ponía la primera piedra del castillo. Olivenza nace a la historia, pues, de la mano del rey Don Dinís, el cual impulsó la llegada de nuevos pobladores, otorgando fueros, concediendo privilegios, organizando el cabildo. La ciudad primitiva era un cuadrilátero defendido por los torreones que hemos visto, con 4 puertas, siendo la de Alconchel la que mejor conserva su primitiva fisonomía medieval. A finales del siglo XIV, los portugueses aplastan en la batalla de Aljubarrota las pretensiones dinásticas de Juan I de Castilla. La dinastía de Avís sube al trono. El periodo de paz que se sucede es aprovechado por Juan II para levantar en 1488 la torre del homenaje del recinto.
Se sube a la misma a través de 17 rampas cubiertas con bóvedas de cañón, a lo largo de las cuales se distribuyen 22 troneras. En el interior de la torre hay 3 salas, cada una de ellas con características propias. Con el reinado de don Manuel, Olivenza vivirá su edad de oro. La población crece, crecen las aldeas. San Jorge de Alor, Santo Domingo de Guzmán, Táliga, y al costado de la atalaya vigilante, San Benito de la Contienda. La era de las navegaciones y conquistas quedará simbolizada en las esferas armilares, como estas que adornan la portada del palacete de los duques de Cadaval, o las que decoran el foral manuelino de 1510. Don Manuel redimió a Olivenza de su aislamiento levantando el puente de ayuda. Realidad hecha símbolo, dijo de él el poeta. Ahora es solo patética ruina. La iniciativa de la obra más definitoria del periodo, sin embargo, salió de entre estos muros que poco recuerdan hoy al palacio del primer obispo de Ceuta, por cuyo mandato empezó a construirse Santa María Magdalena. Teólogo, confesor del rey, inquisidor, cupo a Fray Enrique de Coimbra la gloria de oficiar la primera misa en el Brasil. La iglesia de la Magdalena es uno de los ejemplares donde con mayor pureza se manifiesta el estilo manuelino, esa modalidad del barroco más decorativa que arquitectónica, contemporánea del plateresco español. En el retablo del altar mayor se encuentra este asombroso Cristo, tallado sobre una única pieza de marfil. A la derecha, en su camarín de mármol, vela el patrón de la ciudad. Azulejos del 18 recubren algunas de las capillas laterales.
Las postrimerías del estilo renacentista se manifiestan en la iglesia matriz de Santa María del Castillo. El espacio interior, 3 naves de igual altura sostenidas por columnas de orden jónico, sorprende por su sencillez y pureza de líneas. Contrasta con esta sencillez de líneas el gigantesco camarín del altar mayor, obra maestra del barroco portugués. Con este monumental árbol genealógico de la Virgen, único en España por sus proporciones y técnica, está decorada la capilla del Evangelio. Pinturas de la escuela italiana decoran el altar mayor y la capilla que alberga el sagrario. Los azulejos que enmarcan este altar, con decoración geométrica llamada de tapete, son los más antiguos que se conservan en la ciudad. Aunque en la misma iglesia hay azulejos del 18, la joya de la azulejería barroca portuguesa en Olivenza es la capilla de la Santa Casa de Misericordia. La Santa Casa de Misericordia es una institución netamente portuguesa y por lo tanto única en toda España. La primera y más rica donación fue la del padre Fernando Alfonso Durán. Su proceder sería imitado después por otros muchos clérigos y nobles, como atestiguan los testamentos del riquísimo archivo de la casa. Fundada en 1501, en nombre de la reina doña Leonor, el espíritu de sus estatutos fundacionales se ha mantenido hasta nuestros días. En el mismo año de 1501 se trasladan los franciscanos de su antiguo retiro campestre a la ciudad. Levantan allí un convento, partes de cuyo claustro aún pueden apreciarse hoy. Franciscana fue aquel fruto genuino del piadoso siglo en que vivió. Nació la beata María de la Cruz en esta casa, no lejos de un convento de clarisas que sería después de San Juan de Dios. Reinado de Don Manuel, edad de oro de Olivenza, siglo de esplendor político y religioso,
apenas la de Santa Quiteria queda en pie de las 12 ermitas que llegó a tener Olivenza entonces. Tras la muerte del rey don Sebastián, la corona portuguesa pasa en herencia al rey de España. 60 años solamente duró la Unión Ibérica. En 1640 se rebela contra Felipe IV el duque de Braganza. Una vez más, la guerra había estallado. Olivenza, que había crecido extraordinariamente en el siglo XVI, será defendida por una nueva muralla. Los españoles cercan la ciudad. El primer ataque, 17 de septiembre de 1641. 800 hombres, entre muertos y heridos, caen aquella noche junto a la puerta principal de la nueva muralla. Rechazado el nuevo ataque de 1648, los oliventinos, en represalia, arrasan los pueblos colindantes. $40.000 soldados y 4.000 caballos cercan la vila en 1657. No queda más remedio que rendirse a las tropas del duque de San Germán. Pero la población, excepto 30 simpatizantes, emigra en masa a tierras portuguesas. Tras 11 años de cautiverio, las paces de Lisboa, en 1668, devuelven Olivenza a Portugal. Como consecuencia de ello, el 18 será un siglo de paz y reconstrucción. Con la impronta neoclásica del Marqués de Pombal, don Luis Marzal levanta la quinta que aún hoy lleva su nombre. Poco después, sus hijos construyen la Casa del Paseo Grande, la más representativa muestra de arquitectura civil oliventina de la época pombaliana. Pero la ciudad no podía olvidar su condición de plaza fuerte. En 1699 se crea el Regimiento de Caballería Dragones de Olivenza, que mantenía en sus cuadras 400 caballos. A 1.500 soldados albergaba el llamado Cuartel del Pozo. Edificios para la guerra en la paz, una paz que se rompió el primer año de la nueva centuria que apuntaba. Presionado por Napoleón, Carlos IV declara la guerra a Portugal en marzo de 1801. En 4 días, y sin disparar apenas un tiro, los españoles invaden el Alentejo. El artífice de la Guerra de las Naranjas, un guardia de corps extremeño, que a los 23 años ya era primer ministro.
Por el Tratado de Badajoz, firmado en este palacio, Manuel Godoy devolvía todas las plazas conquistadas a los portugueses menos Olivenza. A diferencia de 1657, esta vez la población no emigró en masa a Portugal acogiéndose a la paz española, una paz que duró solo 10 años. En enero de 1811, los ejércitos franceses conquistan Olivenza, sin que ésta oponga la menor resistencia. Tres meses permaneció la ciudad en poder del mariscal Soult, hasta que tropas anglolusas cruzan el Guadiana por Jurumeña el día 9 de abril del mismo año. Ante la dureza del ataque, los franceses optan por rendirse. Una fotocopia de las capitulaciones se conserva en el archivo del ayuntamiento. Derrotado Napoleón, sus vencedores se reúnen en 1815 en el Congreso de Viena. Por el artículo 105 del tratado, todas las potencias reconocieron la conveniencia de que Olivenza fuera devuelta a Portugal. En agosto de 1826, oficiales de caballería se sublevan contra Fernando VII y desertan a Portugal. Sería la última oportunidad de recuperar la ciudad perdida. Pese a las promesas que hizo Mendizábal al duque de Palmela, la devolución nunca llegó a efectuarse. No por carecer de grandes sucesos, la segunda mitad del XIX es menos importante. 6 siglos a caballo entre dos estados. La ciudad necesitaba un marco de paz y estabilidad para su desenvolvimiento. El hecho fundamental del periodo va a ser la desamortización general de 1855, que afectó fundamentalmente a la Santa Casa de Misericordia. La desamortización de Madoz provocó la inmigración de los llamados serranos, quienes ocuparon en la estructura social oliventina el lugar de la antigua nobleza portuguesa. El espíritu emprendedor de la nueva clase social en ascenso, que sentó las bases de la castellanización de Olivenza, redundó en una mayor circulación del dinero y la puesta en explotación de nuevas tierras. El monte, o cortijo, era el centro de la vida agrícola oliventina, el eje alrededor de cuyas múltiples estancias giraba la rueda eterna del sudor y los años. La población crece, nacen nuevas barriadas, principios de siglo, edad de plata de Olivenza.
La existencia de una clase rectora identificada con la modernización de Olivenza y de un artesanado dinámico con alto espíritu asociativo no debe hacernos olvidar, sin embargo, la existencia de un numeroso proletariado agrícola. El latifundismo era el cáncer secreto de aquella sociedad floreciente. En 1936, la lucha de clases revistió la forma inevitable de guerra civil. Tuvieron que pasar algunos años antes de que pudiera normalizarse la convivencia tras la honda crisis de la guerra. A pesar de una realidad que se quiso triunfal, en la década de los 50, Olivenza pierde el 36% de su población. Gracias a la mejora de los servicios, Olivenza se redime progresivamente de su carácter rural. La lucha contra el analfabetismo y el rescate de las antiguas danzas y canciones constituyen la excepción de un periodo de miseria y atonía cultural. El espíritu y tesón de un sacerdote logran transformar la fisonomía de todo un barrio. El advenimiento de la democracia no elimina los graves problemas del crecimiento demográfico y el paro. Paro apenas frenado por una industrialización incipiente y la proximidad a la capital. En los últimos años, Olivenza ha dado grandes pasos en su modernización y embellecimiento.
es el gran reto que la modernidad plantea a un pueblo con 8 siglos de historia. ¿Podrán los oliventinos preservar las señas de identidad que culturalmente les individualizan? La respuesta solo puede darla el futuro. Un futuro lleno de incertidumbres y problemas, pero también preñado de esperanzas.